comemos entre barbacoas y Ay, bueno, no, sí, estos climas en estos días están complejos y cuando ya empieza a llover, pues se nos empieza como a dañar un poquito la conectividad, ¿no es cierto? Bueno, pues para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes, pero principalmente quiero comentarles que hay dos cosas de las cuales yo les quiero hablar para iniciar, ¿sí? La primera es que estoy muy contenta de estar trabajando con un equipo de compañeros de mucha calidad. Para mí, trabajar con el profe Esteban, con el profe Mario, ¿sí? Y pues de igual, ¿sí? Con los demás compañeros, es un honor porque uno aprende mucho de ellos, a pesar de que son jóvenes, pero cuando se es maestro, creo que se aprende todos los días de las demás personas y sobre todo de unos maestros como son ellos de esas calidades que tienen ellos, calidades humanas, calidades académicas, pedagógicas, de todo tipo, ¿no? Y otra cosa de la cual yo quiero hablarles es, no quiero dejar pasar por alto el Día de la Mujer. Sí, sé que pasó este día, pero más sin embargo, tener en cuenta que el 8 de marzo, el Día de la Mujer, es un día donde se hace un gran reconocimiento, yo siempre digo que no celebramos, sino conmemoramos a todas esas mujeres guerreras, luchadoras, comprometidas, a esas mujeres que a través de la historia nos han demostrado que hay que luchar y que realmente hay que trabajar sobre esa igualdad. Y precisamente esa lucha por la igualdad nos mete un poquito a ese trabajo que nosotros tenemos que desarrollar en este curso conmigo, que es esas competencias ciudadanas, que es hacer un ciudadano de verdad, pero principalmente a tener ese liderazgo como mujeres, a tener esa valentía, a empoderarnos en ese papel de mujeres. Y yo hablo de empoderarnos en ese papel de mujeres cuando nosotros resignificamos, ¿no? Esa muerte de tantas mujeres que han pasado a través de la historia y que nos han demostrado que realmente nosotros somos yo siempre digo pues que somos de poder, que somos de valor y no darnos miedo, ¿no? No darnos miedo a sentirnos como somos nosotros, unas verdaderas mujeres. Y algo importantísimo que hay que tenerlo en cuenta es de pronto a tener esa capacidad y ese entendimiento de no pisotear al hombre, de entender que los hombres están al lado nuestro, de hombro a hombro, ¿sí? Con los mismos derechos, con las mismas capacidades, con ese amor y con esa vida, con esa pareja y como siempre decimos, con esa otra media naranja que nos permite ser más grandes a nosotros como mujeres. ¿No es cierto? ¿Qué opina? ¿Qué dice Mabel Ceballos? Mabel, a ver, quiero escuchar a una mujer. ¿Quiénes están por ahí? Uy, me dejaron solita ustedes. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, pues que empezando, pues quiero desearle a usted, aunque sea tarde, un feliz Día de la Mujer, a mis compañeras, profe, ya que todas somos mujeres guerreras, somos mujeres echadas para adelante y que gracias a toda esta lucha que se empezó hace muchísimos años, es que hoy somos tratadas con igualdad. Entonces, profe, somos mujeres empoderadas, mujeres capaces de realizar todo lo que deseemos, todo lo que nos propongamos y de hacerlo con amor. Muchísimas gracias, ¿no? Eso es lo más importante, ese empoderamiento que debemos tener como mujeres, ¿no? Y entender, y yo siempre les digo a las chicas en esta época, entender que gracias a esa lucha de tantas mujeres estamos aquí, nos damos la oportunidad de ser
estudiantes universitarias, de ser docentes, de ser tantos, de tener tantos cargos, pero que eso no es gratuito, ¿no? Que eso se lo ha ganado con mucha lucha, con mucha resistencia, y de que nosotros como mujeres somos nosotras las que no debemos permitir el feminicidio o la discriminación en contra de la mujer. Y que nosotros tenemos que realmente hacer válidos los derechos, pero no es a la fuerza, no es yo siempre he dicho que no es saliéndonos de ese contexto de ser mujeres, sino realmente valorando y respetando lo que tenemos al lado nuestro, que es ese ser maravilloso que es el hombre, y haciéndoles entender a ellos que no es querer ser más que ellos, simplemente es ser un igual en medio de la diferencia, ¿no? Con esta entrada, pues, le contenta de estar trabajando nuevamente con ustedes. De igual manera, para mí es un gusto. Sé que ya los conozco a la gran mayoría. La mayoría también me conoce. Esperemos que próximamente se hagan estos encuentros ya para encontrarnos en el territorio y poder conversar y poder dialogar. He estado un poquito atenta a todo lo que hablaba el profesor Esteban, el profe Mario, y ellos de una u otra manera, pues todos los conocimientos y saberes que ellos nos van a dar, nos van a permitir también aportar a lo que es el curso de didácticas de saberes propios. Como ustedes saben, ese es el nombre del curso que vamos a trabajar en este periodo, ¿sí? Además de ello, esta es, llamémoslo así, mi atención que tengo con ustedes. Sabemos que el profesor Esteban tiene más tiempo para atenderlos porque es tiempo completo en la universidad. El profe Mario es medio tiempo, tiene otras horas también para trabajar con ustedes, pero a diferencia de ellos, mi contratación con la universidad es hora cátedra. Yo tengo atención con ustedes los días martes de 2 a 6 de la tarde y los días viernes de 2 a 6 de la tarde, únicamente 8 horas. Sin embargo, ustedes saben que pueden contar conmigo en el tiempo en que yo esté disponible. En horas de la mañana no los puedo atender, pero si ustedes tienen alguna inquietud y si en ese momento se pueden conectar, me pueden enviar un mensaje al WhatsApp. Preferiblemente vamos a utilizar el grupo de WhatsApp. Yo les sugiero muy comedidamente no utilicemos el privado, porque es que resulta que en el grupo de WhatsApp la duda que yo tengo, posiblemente esa duda yo la pueda resolver a otros compañeros. Entonces, vamos a cualquier día, en cualquier hora, usted me puede enviar un mensaje y en el momento en que yo, ya en horas de la tarde, casi siempre, pues yo estaré atenta a resolver sus inquietudes, ¿no? De igual manera, como decía el profesor Esteban y el profesor Mario, la intención nuestra es que ustedes ya empiecen a trabajar desde la plataforma. Yo sé, conozco algunos estudiantes que ya hacen uso de la plataforma y me han enviado actividades inclusive desde la plataforma, pero también conozco las dificultades que tienen ustedes para la conectividad. Así que conmigo no habría ningún inconveniente. Vamos a seguir utilizando el correo institucional, que es por el cual yo les recibo las actividades, pero después de que ya los compañeros hagan la capacitación, sobre todo el profesor Mario, que es experto en esto, una vez que él ya les haga la capacitación a ustedes, entonces ya procuraremos, pues en su mayoría, poder ingresar a lo que es la plataforma de la universidad, teniendo en cuenta que cuando ya ustedes vayan a necesitar en otros semestres más adelante, necesiten subir mucha documentación y el proyecto de grado y todo lo demás, sí van a tener que necesariamente hacer uso de la plataforma. Entonces, eso es importante que poco a poco, ojo, poco a poco lo vayamos aprendiendo, ¿no? Esto es parte de nuestro quehacer. Y cuando no entiendan algo, si no pueden encontrarlo al profe Esteban, al profe Mario, yo siempre estaré dispuesta a colaborarles. Más sin embargo, tenemos en el profe Mario y el profesor Esteban, tenemos un gran apoyo tecnológico y de manejo de la plataforma y de manejo de todo lo que es el campus virtual de la universidad. Entonces, no duden, nosotros estaremos prestos pues para todo eso. ¿Me confirman si me están escuchando? Sí.
Sí, sí me están escuchando, sí creo, ¿no? Profe Sí, profe. Mario, ya, ¿se me escucha claro? Sí, señora. Profe, sí, señora. Bueno, muchísimas gracias. Sí, porque con estos neblina que hay por acá y con la lluvia y todo, me preocupa mucho que no vaya a haber una buena conectividad con ustedes, ¿no? Entonces, continuando, vamos a continuar con esto. Recuerden ustedes que nosotros la tipología del curso es metodológica y básicamente algo que yo lo quiero que lo tengan muy en cuenta es que el curso no se puede habilitar. A diferencia de otros cursos, sí se puede habilitar otros cursos, pero el curso, nuestro curso, no es habilitable. Entonces, ¿qué sucede? Como no es habilitable, usted si llega a perder el curso, tiene que volver a repetir. Y eso para mí sí es preocupante porque empezando que la primera actividad hubieron pues bastantes, yo no puedo decir que sean muchos, pero sí hubo un gran número de estudiantes que no presentó la primera actividad. Entonces yo espero que ahora en esta actividad, recuerden que esta actividad ya tiene un puntaje mucho mayor, ustedes la presenten esa actividad, todos, porque una y otra vez les voy a repetir siempre durante todo el curso no es habilitable. Y como no es habilitable, pues usted va a tener que cursarlo y cuando usted tenga que volver a cursar, ya el curso lo tiene que cancelar con sus propios recursos, ¿no? Entonces eso es como un poquito complejo. Pero yo sé que ustedes son muy cumplidos, los conozco y sé pues que están como en esa disposición. Hubo de pronto al inicio de este periodo, hubo una confusión entre la profesora Andrea Burbano y mi persona. Lo que sucede es que la profesora Alejandra es la directora del curso para todos los nodos, ¿sí? Ella es la que coordina este curso. Pero en cambio que yo soy la persona que les va a dar la tutora, que se va a encargar de trabajar, de dirigir, de acompañarlos, de hacer un acompañamiento con ustedes durante este curso, ¿sí? Ella está encargada de todos los nodos y prácticamente yo estoy encargada de lo que es nodo, barbacoas y nodo Ipiales. Eso es algo que lo tienen que tener en cuenta. En esta estrategia del curso, básicamente, está basada en escenarios. ¿Qué es? Está basada en escenarios. Resulta que nosotros vamos a tener la necesidad de ir al escenario, o sea, ir donde están las personas que saben básicamente sobre lo que son los saberes propios. Y por eso la segunda actividad es una actividad de hacer una encuesta. Entonces nosotros vamos allá, al escenario, donde están las personas. Eso es algo que lo es muy importante para este curso. Y también, más adelante, en otra guía, resulta que hay la realización de un plan de aula, ¿ya? Un plan de aula desde las competencias ciudadanas. Entonces, ese es otro escenario. Ir al aula, ir al plan, tener los recursos pedagógicos allí, pues requiere de ir, como quien dice, directamente al escenario. Vamos a trabajar 4 escenarios. El primero es la comunidad étnica a conocer. Recordemos que en esta comunidad étnica a conocer, en la primera parte nosotros lo que hicimos fue identificar dentro de las competencias ciudadanas, porque el curso básicamente retoma lo que son las competencias ciudadanas. ¿Para qué? Para apropiarse de cómo nosotros estamos trabajando, cómo vamos a trabajar esa didáctica de saberes propios, pero desde las competencias ciudadanas. Recuerden que el Ministerio de Educación en el 2004 empezó desde el 2000, más o menos desde el 2019, pero en el 2004 empezó ya con unas cartillas básicas que salían por el periódico sobre lo que eran las competencias. Pero ya empezó a trabajar las competencias en matemáticas, lengua castellana, en español y en ciencias naturales, que es en ciencias naturales y sociales. Y junto a ellas empezaron a trabajar lo que son las competencias ciudadanas. ¿Por qué hablamos de las competencias ciudadanas relacionadas con los saberes propios? Lo que pasa es que las competencias ciudadanas, y más adelante lo vamos a mirar, tiene que ver con lo que es la convivencia y paz, la participación democrática y con la pluralidad.
Entonces, en esa pluralidad, nosotros tenemos que reconocer a nuestro grupo étnico, ¿sí? Cómo es, quién es, qué problemas tiene. Y hablando como un poquito de la parte de la investigación que les hablaba el profesor Mario, entender que en nuestras comunidades a veces nos enfocamos solamente en lo que es el folclore, la música, las comidas, pero hay otros saberes, digo yo, como es la problemática social, como es los procesos de discriminación, los conflictos, la resolución de conflictos, la participación ciudadana en sí, todos los procesos democráticos que nosotros podemos ver en nuestras comunidades afro. Entonces, nosotros no solamente nos podemos enfocar en los procesos investigativos en una serie de temas que siempre lo miramos, como es, a veces parece ser que nuestras culturas solo son danza, enfocado en el folclore y las comidas, y ya. Pero no, nosotros tenemos muchos temas más que nos identifican como grupo, como comunidad. En un escenario 2 vamos a hablar sobre los saberes propios de la comunidad. En la tercera es la revitalización de los saberes propios, ¿no? Cuando decimos en el escenario 2 es como conocer a través de los mayores, a través de la gente que conoce, de los sabedores, reconocer realmente cuáles esos saberes propios de nuestra comunidad. Y en el tercero, la revitalización de los saberes propios, ya es cuando nosotros, con nuestro conocimiento que tuvimos después de los cuestionarios que nosotros vamos a hacer, de las entrevistas que vamos a hacer, es como nosotros lo aplicamos en un proyecto, en un aula de clase, a través de un plan de clase, ¿ya? Y lo otro, pues, es la didáctica de los saberes propios, ya es como la práctica, la estrategia que vamos a utilizar para llegar a nuestros estudiantes como etnoeducadores desde los planes de aula y desde los procesos, desde los proyectos educativos que nosotros planteamos, ¿no? Hasta allí, ¿alguna inquietud? Uy, yo como que estoy solita. ¿Todo claro? Hola, Luzaide, Edwin, Keider, ¿todo claro? Ruber, Adilson, José, Diana, Mayra, ¿sí? ¿Está claro? Sí, profe. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que, bueno, el etnoeducador es un actor fundamental para revitalizar las didácticas de los saberes propios. Es decir, ¿quién más llamado a revitalizar la didáctica de los saberes propios que el maestro, que el etnoeducador? ¿Por qué? Porque él es el que conoce su contexto, conoce qué debilidades hay en el contexto como tal. Él puede resignificar, o sea, él a través de los abuelos, de los sabedores, él es el más llamado, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que yo siempre he dicho que ser maestro es transformar comunidad. Ser maestro es llegar a los demás. Ser maestro es dejar huella. Alguien me decía, profe, es que usted cuando tira una piedra la tira duro y le da en donde le tiene que dar. Pero es que es así. Es que si nosotros estamos aquí por el título, pues estamos mal. Estamos como la casita roja de la vivienda en el lugar equivocado. Porque es que nosotros tenemos que amar esto que hacemos. Y cuando amamos lo que hacemos, podemos transformar. ¿Y quién más puede transformar la comunidad? Puede transformar un grupo, puede transformar, e inclusive transformar la misma familia. ¿Quién? Sino el maestro. Entonces, el etnoeducador, ¿sí? Tiene esa capacidad de hablar, esa capacidad de dirigirse a los demás, esa capacidad de... Él tiene la oportunidad, que además de que tiene la capacidad, tiene la oportunidad de tener el contacto directo con los padres de familia, con la comunidad, con los dirigentes, tiene la oportunidad de estar con los niños y con los jóvenes y crear líderes. ¿Desde dónde? Desde las escuelas, desde las comunidades, porque nosotros somos los más llamados para realizar un proceso de transformación,
¿no? Cuando nosotros hablamos de lo que es los saberes propios, las didácticas de los saberes propios, básicamente este curso se planteó trabajar desde las competencias ciudadanas, pero les decía hace rato que dentro de las competencias ciudadanas vamos a retomar un poquito el ámbito que se refiere a la pluralidad, la identidad y la valoración de las diferencias. ¿Por qué a través de esos procesos principalmente? Porque es que resulta que en nuestras comunidades, tanto afro como indígenas, nos hace falta mucho manejar eso de la identidad y la pluralidad, porque es que nosotros sufrimos unos procesos muy grandes en la historia de discriminación. Hemos sufrido unos procesos muy grandes que han quedado como en la huella de los jóvenes, tanto que los jóvenes no quieren apropiarse de su propia identidad, no quieren apropiarse y entender y valorar su propia diferencia ante los demás. Y no entendemos que nosotros como tal somos plurales, ¿sí? Que somos diversos, que somos diferentes. Yo siempre he dicho que hay algo que me enorgullece y yo soy muy orgullosa de trabajar con las comunidades afros y con las comunidades indígenas por dos razones sencillas. Los llamados mestizos somos nadie, somos sin historia. Nosotros no tenemos historia. Si yo me quiero reconocer como un ser social, debo regresarme a la historia. Y mi historia o bien está en las comunidades indígenas o bien está en las comunidades afro. Pero ellos son la historia. Ellos son las personas que tienen el poder de decir, yo tengo historia, tengo cultura, tengo mi región, tengo mi propia identidad. Las comunidades indígenas y las comunidades afro sí tienen su propia identidad, a diferencia de los occidentales, como son llamados, no tienen identidad, porque la identidad está en la historia de los indígenas y de los afro, ¿no? Eso es algo que a mí siempre me gusta como tenerlo muy claro y les enseño desde los niños y los jóvenes hasta ustedes que realmente algo que ustedes deben identificar como comunidades es que ustedes forman parte de la historia y todos tenemos que regresarnos a ustedes. Ustedes sí tienen historia, ustedes sí tienen vida, ustedes tienen historia propia, lengua propia, o sea, hay todo lo de ustedes realmente es de reconocimiento, ¿no? De reconocer eso. Cuando nos vamos hacia las competencias ciudadanas un poquito, de las cuales vamos a hablar ahorita, esas competencias nos llevan a deliberar, a convivir, a participar, y cuando hablamos de deliberar, siempre se habla de lo que es tomar acuerdos sobre un asunto público. Entonces, cuando las competencias ciudadanas le apuntan a esto, es cuando el niño puede discutir, puede hablar, participar, cuando él conoce cuáles son sus derechos, sus deberes, cuando él puede hacer uso de la palabra a través de las competencias ciudadanas, nosotros lo podemos llevar a eso, a que se reconozca como un ser social único, a que él pueda, a través de lo que nosotros les enseñamos desde las competencias ciudadanas, pueda hablar y pueda llegar a un acuerdo. Pero esos acuerdos a los cuales él llega en una comunidad siempre tienen que ser acuerdos desde el conocimiento que nosotros le damos en el aula de clase. Cuando nosotros le hablamos a él desde las competencias ciudadanas, lo llevamos a él a reconocer la igualdad de derechos, ¿sí? A reconocerse primero él como ser social y luego a reconocer los derechos de los demás y para poder convivir. Tal vez estas cositas que yo estoy hablando ahorita, nosotros las veníamos retomando un poquito desde las ciencias sociales, pero realmente las competencias ciudadanas se enfocan al ciudadano como tal, ¿ya? Cuando nosotros les enseñamos en las competencias ciudadanas a asumir unas responsabilidades buscando el bien común, es que lo que pasa es que las competencias ciudadanas, aparte de aportarle al individuo como solito él, como individuo, lo ayuda y lo lleva a que él sea competente con los demás, a que él pueda estar con los demás, ¿sí? A que él busque no solamente el bien común, sino también el bien de toda la comunidad. De eso es lo que nosotros tenemos que mirar la competencia como tal para poder más allá hablar sobre lo que son, cómo vamos a manejar esas didácticas de esos saberes como multiculturalidad,
de esos saberes como grupo humano, de esos saberes como ciudadano, para llevarlo a hacer los proyectos de investigación. Pero dice que ¿qué son las competencias ciudadanas? Realmente las competencias ciudadanas son unas capacidades. Yo les decía, cuando estábamos allá en Barbacoas con ustedes, las competencias ciudadanas son unas habilidades. Son habilidades que nosotros desarrollamos en los estudiantes, en la comunidad, en nuestros hijos y en nosotros mismos. ¿Sí? Cuando me hablan a mí de competencia, siempre es ser competente en algo, ser capaz de hacer algo, poder hacer algo, tener la habilidad para hacer algo. En este caso, las competencias ciudadanas nos permiten desarrollar habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas, ¿sí? Estas están relacionadas con el conocimiento y con las actitudes. Ahorita lo vamos a referenciar un poquito aquí. Este es el cuadro del Ministerio de Educación que nos habla de las competencias ciudadanas, que las divide en 3 grupos, que son la convivencia y paz, la participación y la responsabilidad democrática, la pluralidad, la identidad y el respeto por las diferencias. Estos, convivencia, participación, responsabilidad y democracia, y la pluralidad y la identidad y el respeto, nos llevan a nosotros a trabajar en sí lo que son los derechos humanos. Todas las competencias ciudadanas están enfocadas a los derechos humanos. Y cuando nosotros hablamos de nuestros saberes propios, tenemos que enfocarlo como saberes propios, pero desde la aplicación de lo que son los derechos humanos como tal. Estas competencias nos desarrollan las 3 tipos llamémoslo así, 3 tipos porque se enfocan en 3 tipos básicamente, que son las cognitivas, emocionales y comunicativas, que son como generales, los de conocimiento y las integradoras, las vamos a mirar acá. Sí, no, perdón, aquí. Cuando yo les contaba a ustedes que cuando se habla hablemoslo así, de las pruebas que tanto les hablaban los profes hace rato y porque es importante que ustedes manejen la plataforma, porque cuando hagamos las pruebas del Ministerio de Educación y para los niños, las pruebas que se les hace son en el grado 3º, 5º, 7º, 9º y 11. Y existen las pruebas que nos hacen en la universidad también. Estos tipos de prueba, ¿sí? Desarrollan, digamos que esas son los números de preguntas que normalmente se hacen. De conocimiento, es decir, de todo lo que tiene que ver como conocimientos ciudadanos, de conocimientos de qué son los derechos humanos, los derechos de la mujer, los derechos del niño, qué es, por ejemplo, el dilema, la moral, una serie de temáticas que están dentro yo les llevé a indicar a ustedes cuando fuimos dentro del texto de lo que son los estándares de competencia, que son estos, ¿sí? Aquí están en un archivo las competencias ciudadanas, ¿sí? Y en esas competencias ciudadanas están todas las temáticas que se deben trabajar en primero, en segundo, en tercero, en quinto, en noveno, en 11, ¿sí? Y nos habla prácticamente de las temáticas, ¿no? De lo que son la empatía, la solidaridad, las emociones, cómo las expresamos nosotros las emociones, de los derechos de la cual yo les hablaba, bueno, de todo lo que tiene que ver con el ser humano. A eso, el Ministerio de Educación lo reconoce como conocimientos ciudadanos. Pero también se hace una serie de preguntas y nos van a hacer una serie de preguntas sobre lo que son las competencias integradoras. ¿Por qué se llaman integradoras? Porque integran acción y actitud, ¿sí? La acción es el hacer que hago yo frente a una situación, pero cómo actúo también frente a una situación. Y ahí les van a poner unas situaciones problemáticas, donde se hable más que todo de cómo nosotros actuamos frente a un problema, qué decisiones tomamos frente a un problema como ciudadanos, ¿sí? Y qué actitud tenemos ante una situación determinada. También están las competencias comunicativas que se desarrollan dentro de lo que son las competencias ciudadanas, que tiene que ver con los ambientes democráticos. Es decir, cuando hablamos de ambientes democráticos, hablo de la participación. Cómo hablo, cómo expreso, cómo digo, cuándo llego a solucionar un conflicto
cuándo yo puedo relacionarme con los demás, cómo hago uso a la vez, cómo hago uso de la palabra, ¿sí? ¿Qué tanto sé? Y cuando yo sé, cuando tengo conocimientos ciudadanos, cuando puedo actuar bien, cuando tengo unas buenas actitudes, pues también las puedo comunicar. Es esa capacidad de comunicarme, ¿no? No con agresión, sino con la idea de llegar a un conflicto y de solucionarlo dentro de una comunidad. Y vienen las competencias emocionales, que son la empatía y las emociones. Entonces aquí hablamos de esa empatía, tiene mucho que ver un poquito con la acción. ¿Cómo actúo yo con el otro? ¿Qué tan empático soy con el otro? ¿Sí? Si estoy de acuerdo, si puedo llegar al otro, utilizo mis buenas palabras de modo que puedo llegar a los demás. Yo como etnoeducador tengo el uso adecuado de la palabra para llegar a mis estudiantes. Tengo el uso adecuado como líder, como etnoeducador y líder de pronto, porque los educadores nos volvemos unos líderes en las comunidades. Tengo esa capacidad de hablar con los demás, de llegar a un acuerdo desde el saludo, desde la forma como trato al otro, y eso tiene que ver con la empatía. Y las emociones, pues tiene que ver con la forma como yo reacciono. Ojo, ahí tiene la actitud. Yo reacciono frente a algo. Reacciono con rabia, con emoción, con gusto, con alegría, con tristeza, expreso mis emociones. Y todo eso son competencias ciudadanas, imagínense, ¿sí? Cuando yo como líder hablo en una reunión y alguien me dice, pero yo no estoy de acuerdo con usted, ¿cómo reacciono yo? ¿Reacciono mal? Insulto, grito, hago mala cara, porque recuerden ustedes que las emociones también se expresan desde la expresión corporal. ¿Sí? Yo siempre he dicho, con una mirada, con un gesto, uno puede decir muchas cosas. Y las cognitivas, ¿no? Las cognitivas tienen que ver con ese pensamiento crítico y esa consideración de consecuencias. Ese pensamiento crítico es cuando yo tengo esa capacidad de cómo voy a responder. Si respondo de una buena manera, de una forma razonable, cuando alguien dice algo, primero lo pienso, lo analizo, lo verifico en mi mente y luego respondo, ¿sí? Respondo un pensamiento crítico frente a algo, no criticón, crítico, ¿sí? Razonable. Y yo cuando digo algo, estoy dispuesto a asumir las consecuencias de lo que digo. Cuando yo expreso algo, asumo las consecuencias de lo que yo he dicho. Cuando yo tomo una actitud buena o mala, asumo las consecuencias de esa buena o mala actitud. ¿Sí? Entonces, eso es otra situación que hay que tenerla en cuenta. Allí más o menos está como decir un número de preguntas, pero esos números de preguntas se relacionan básicamente cuando nos hacen las pruebas en el Estado, ¿no? Las pruebas de Estado. Entonces, vamos a iniciar con lo que es la pluralidad, la identidad y la valoración de las diferencias. Eso lo miramos ya en la unidad número 1. Aquellos que leyeron el módulo, qué importante es que ustedes lean para que cuando vengan aquí puedan participar también, ser partícipes de estos procesos y como que estemos a la par nosotros conversando y hablando sobre el significado de esto. ¿Por qué es importante la pluralidad y la identidad y la valoración de las diferencias? Porque eso nos permite identificarnos como lo que somos, como el grupo humano que somos, ¿sí? Y ahí, dentro de lo que somos, el grupo humano que somos nosotros, pues también vamos a poder identificar el saber propio que nosotros tenemos. ¿Quién de ustedes saber leyó la parte del módulo? Ustedes que son súper juiciosos. No lo leyeron. Bueno, entonces hay que ponernos, ¿no? Hay que ponernos pilas, no Kelly, Mayra, Carlos, Robert, ¿no? Hay que ponernos todos, ¿no? Atentos a que cuando vengamos tanto a las clases virtuales y de pronto tengamos la oportunidad de encontrarnos allá, podamos como que hablar mutuamente. Decía, no, es que nosotros queremos escuchaba a alguien que decía, es que queremos que antes de hacer las actividades nos orienten, pero lo que pasa es que
la idea nuestra, o sea, y no la idea, sino el modelo de la universidad, es que usted sea quien lee con anterioridad, quien mira, para que cuando nos encontremos, usted simplemente me dice sus inquietudes y vamos desarrollando un poco todas esas inquietudes que tengamos, ¿no? Entonces, aquí habla de la pluralidad, dice que es un hecho, ¿no? Que implica la existencia real de sujetos diferentes en las sociedades, en las instituciones que forman parte de ellas. Sabemos que plural significa varios, ¿no? Que nos referimos a varios individuos que conforman algo. Plural es la familia, plural es el barrio, es el contexto donde nosotros estamos. Donde hay más de 2 personas, ya existe la pluralidad. Retomando un poquito la parte de la actividad número 1, yo la traje a cuento porque hay que tener en cuenta las fechas de entrega. Esas fechas de entrega son súper importantes. En la primera actividad nosotros dimos un tiempo prudente para que ustedes no se recibió el 19, sino se recibió el 26, imagínense, para que ustedes puedan entregar y sin embargo muchos de ustedes no entregaron. Entonces, eso sí, no hay que replantearlo un poquito. En el momento 2, que es en el escenario 2, ya nos referimos a la actividad 2, esa actividad es en grupo. Por allí en la guía que bajaron de la plataforma, que se bajó al inicio de la plataforma, había un pequeño error tanto de las fechas de entrega como de la guía, porque decía, la primera guía que se envió decía una actividad individual y estaba para el 16 estaba para el 16 de abril, pero es el 16 de marzo. Por eso yo lo traje a colación. Es el 16 de marzo, ¿ya? Yo les envié a ustedes corregido porque está para el 16 de marzo. Eso lo revisé, lo revisamos en el cronograma que ya nos presentaron a nosotros desde la universidad. Y en la última guía que yo les envié estaba para el 16 de marzo. Por eso yo les traía a colación esta imagen donde había ese error de entrega de la fecha de entrega. Posteriormente, yo hablé con ustedes, envié un mensaje en el grupo de WhatsApp y que he visto que realmente el grupo de WhatsApp nos ha servido mucho. Yo reitero un poquito y soy reiterativa con los compañeros sobre la complejidad que tienen muchos estudiantes del manejo de la plataforma. Sin embargo, ya desde este periodo, pues debemos un poquito adentrarnos más a ello. La actividad es sobre unas entrevistas que nosotros vamos a hacer. Yo ya les voy a mostrar a ustedes cómo va a ser esa actividad. Les envié un anexo. Dentro de ese anexo están una serie de preguntas, pero ustedes deben formular, por cada ítem, deben formular 2 preguntas más. El grupo debe realizar 2 preguntas, ¿ya? Y esas son las preguntas que pues nosotros vamos a valorar. Pero tener un poquito en cuenta esta parte que a partir de esas lecturas que ustedes van a hacer en un grupo colaborativo, ¿sí? Construir a través de las herramientas digitales como es Canva, Genial, Van, Visma, una infografía. Yo miraba hace rato, el profesor Esteban les estaba trabajando una infografía, que es como un mapa conceptual, pero donde ustedes pueden realizar, yo creo que la mayoría de ustedes ya ha realizado en otros cursos infografía, y van a hacer una infografía, pero argumentativa, dando respuesta a esas preguntas, ¿sí? Esa infografía tiene que tener la respuesta a qué es el diálogo de saberes y cuál es su importancia para el reconocimiento de los saberes propios. Estas preguntas, ojo, las hacen ustedes, el grupo. Ustedes son los que van a hacer la infografía con estas respuestas. La encuesta, que va más adelante, esa es con el anexo A. Estas preguntas de aquí las hace el grupo con una infografía. Repito, y la encuesta que van a hacer a la comunidad, al sabedor, a la persona que conoce, que tiene conocimiento sobre los saberes propios de su comunidad, esa la hacen con el anexo A. Entonces, ¿cómo usted podría explicar los saberes propios de su comunidad en un aula de clase? Por eso es como usted
porque yo quiero ver que ustedes vayan diciéndome, metiéndose un poquito en cómo ustedes podrían aplicar, ¿no? ¿Cómo podrían ustedes aplicar esos saberes propios? ¿Cómo lo harían en una clase? ¿Qué estrategia utilizarían? Porque es que de eso se trata, ¿sí? La didáctica se trata como de buscar diversas estrategias para aplicarlas desde los planes de aula. ¿Qué es revitalización de los saberes? Y señale algunas estrategias de las comunidades étnicas para pervivir sus saberes propios. O sea, cuando yo hablo de señale algunas estrategias de las comunidades étnicas, es en su comunidad, ¿qué tanto hacen para revitalizar y para mantener los saberes? Yo le hago por decir, ¿quién me puede responder esa pregunta? Ahorita, así, respondérmela así nomás. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe, ya le estamos escuchando. A ver, entonces, Sí, profe, ¿cómo aquí estamos. Ajá. Buenas. ¿Qué estrategia utilizan para revitalizar, para mantener algunos saberes propios? ¿Quién me cuenta? Profe, pues por lo menos acá en nuestro contexto, siempre mantienen haciendo actividades o encuentros culturales, donde pues ahí manifiestan pues o expresan a través de la danza, ¿no? De la danza, las prácticas artesanales, ¿no? En este caso, pues, el tema de prácticas como la pesca, la minería, todos esos, a través de esos encuentros culturales, pues, expresan de la forma en que ellos hacen esas prácticas. Sí, miren, es decir, nosotros seguimos mentalizados. Aló, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Profe, yo sí tengo una duda, porque pues igual yo he analizado las guías anteriores de la actividad número 2, y entonces tengo como una confusión antes de dar mi aporte hacia la pregunta que usted hace, donde en la guía anterior decía que debíamos hacer un ensayo argumentativo, pero yo ahorita veo que usted está explicando otras cosas totalmente diferentes. O sea, en la actividad 2, ¿en qué nos basamos? ¿En esto que está usted planteando ahora o en lo que está en la guía? Eso es lo que yo quiero saber primero que todo. Mira, lo que pasa es que la guía, cuando habla de las competencias ciudadanas, la guía nos lleva a que nosotros en el primer momento nosotros teníamos que identificar con cuál de esos procesos de las competencias ciudadanas nos identificamos más, ¿sí? Si somos plurales, étnicos, ¿cómo somos? ¿Cómo es nuestra comunidad? Por eso muchos me enviaron unos ensayos escritos sobre quién es la comunidad, qué tanto hace la comunidad. Por decir, habían unos ensayos unos escritos donde decía, somos una comunidad afro, vivo en tal sector, en tal parte, estas son mis costumbres, mis tradiciones, o sea, identificarnos como comunidad, donde nosotros podemos mirar procesos de convivencia, procesos de democracia, ¿sí? Y con eso que ya identificamos nosotros, vamos a reconocer seguimos con nuestra comunidad, porque es parte de los saberes propios, realizando estas preguntas. No sé si te quedó claro. Sí, claro, pues ya de acuerdo a lo que usted me dice, profe, sí, pues le entiendo un poquito. O sea, que quiere decir que de acuerdo a la actividad número 1, a la contextualización, algo así, vamos a darle respuesta en la actividad 2 a estas preguntas, a estas que están aquí, o sea, a través de una infografía argumentativa, ¿no? Sí, ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros ya tenemos, digamos que la entrevista que vamos a hacer nos va a permitir a nosotros identificar más, y el conocimiento de las competencias ciudadanas que estoy explicándoles en este momento nos va a tener
a identificar más que no solamente somos, como dijo el compañero anteriormente, no solamente nuestros conocimientos propios están enfocados en la danza y en la pesca y en la comida, sino que hay otras situaciones que nos permiten reconocernos dentro de la comunidad, como es la pluralidad, el reconocimiento de las diferencias, como es los problemas, las situaciones, los derechos humanos, la revitalización de ese empoderamiento como comunidad. Por eso es que yo quiero que nosotros hagamos una revisión clara de lo que tanto tienen las competencias ciudadanas, para que no solamente pensemos que como cultura afro solamente somos danza, música y comida y ya, y no es más. Que no, que tenemos otro tipo de problemas y que están enfocados en los derechos humanos. ¿Ya? Entonces, nosotros ahora el trabajo que hicimos sí nos va a ayudar, sí nos va a servir, pero lo vamos a ir como engrandeciendo más, revisando las competencias ciudadanas. ¿Sí? Me quedé hablando sola. ¿Sí estamos? Sí, Creo que se le cayó la conectividad al compañero. Sí, sí se escucha, ya está escuchando el Profe, entrecortado. aquí estamos. Ya, listo. No, es que el compañero que me hacía la pregunta, ¿no? Para que haga su aporte, para que nos comparta, o si alguien más quiere compartirnos, algunas estrategias que hasta el momento se han utilizado. Y no es que estén mal, están bien, sino que también podemos a través de la didáctica de los saberes propios buscar, digamos, otros contextos más, otras temáticas más, abordar otras problemáticas más de las mismas comunidades para poder hablar y para podernos apropiar más de esos saberes propios. ¿Quién nos quiere participar? A ver. Es que me están dejando hablar sola ustedes. Hoy están muy callados. Cuando voy allá, participan y acá están como callados. A ver, Hermer Ocampo. Sí, profe, le escucho. A ver, Hermer, cuéntanos. Profe, bueno, en cuanto a... Buenas tardes, primero que todo. En cuanto a las acciones para revitalizarnos los saberes propios en las diferentes comunidades, a veces esos saberes propios van pasando de generación a generación, ¿no? Es decir, si mi papá ha cultivado plátano, probablemente yo voy a seguir por ese mismo camino. Entonces, eso es lo que pasa. A veces las condiciones económicas del territorio hacen que las actividades propias vayan desapareciendo. Entonces, creo que ese es mi aporte, profe, en cuanto a ello. Sí, muy bien. Sí, digamos que ese es un conflicto, imagínate. Y la resolución de los conflictos está dentro de las competencias ciudadanas. Si yo veo que parte de la costumbre, llamémoslo así, que la costumbre es que yo hago lo que venía haciendo la anterior y como dice el compañero, tal vez los recursos no nos permiten a nosotros aportarle, resignificar nuestros saberes propios. Para eso estamos aquí, es decir, para mirar qué estrategias podemos utilizar. Es que tal vez, pensaría yo, para revitalizar nuestros saberes propios no se necesita recursos, porque para eso están los conversatorios, para eso están las reuniones que hacemos en casa, para eso están los sabedores, los mayores que conocen y que nosotros podemos volver a retomar en esos conversatorios, en esos diálogos de saberes, involucrar a los niños, involucrar a los jóvenes y realmente no se necesita de recursos. A veces se necesita es como yo digo, de la voluntad de las personas o también de conocer, ¿no? ¿Qué estrategia puedo utilizar? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo convocar? Y nos hace falta también un poquito manejar el liderazgo que nosotros tenemos que tener como etnoeducadores. Yo sé que muchos lo tienen, pero a veces nos hace falta leer o como ponernos en estos conversatorios de ustedes con los tutores, con nosotros, con ustedes mismos, para mirar
qué estrategias nuevas podemos utilizar para poder revitalizar esos saberes propios en nuestras comunidades, ¿no? Muy bien, gracias por tu aporte. Dice la primera actividad ya está clara. La primera actividad es elaborar una infografía, ¿sí? Retomo acá, a partir de las lecturas, elaborar una infografía argumentativa y que responda a esas 4 preguntas. ¿Quiénes tienen que hacer la infografía y quiénes tienen que resolver las preguntas? Ustedes como grupo, ¿sí? Y ahí retomo algo que les dijo el profesor Esteban, era que el grupo de trabajo que ustedes hagan para los cursos sea el mismo grupo para todos los cursos, para todos los trabajos, para que así ustedes puedan tener como más apropiación de la misma temática y de los diferentes cursos. Esta es una actividad que la tienen que realizar ustedes como grupo, el primer punto. Y nos vamos al segundo y dice, cada estudiante del grupo colaborativo realiza una entrevista. Cada estudiante, es bien clarito, realiza una entrevista semiestructurada a un actor clave dentro de la comunidad. ¿Por qué cada estudiante? Porque es que a veces sucede que nosotros nos integramos en un grupo de 3 o 4 compañeros, pero el compañero vive en una vereda lejos, el otro en otra, el otro en otra, y no nos podemos encontrar para hacer la entrevista juntos. Y la idea es también de que existan varias personas del mismo grupo, a varios entrevistados para nosotros poder hacer un análisis, ¿sí? De qué nos comentó el de aquí, el de acá, el de allá, que a pesar de que somos del mismo lugar, somos del mismo territorio, nosotros podemos tener también diferentes conocimientos y diferentes conceptos de todos los saberes propios que tenemos en nuestras comunidades. Entonces, esa entrevista, mire, esa entrevista ya estaba, yo ya se las envié en un anexo, ya en el anexo A, más allá lo vamos a mirar. El anexo A, y ahí en el anexo A están unas preguntas, pero al final de las preguntas dice, cada integrante elabora otras 2 preguntas más, ¿no? Esas 2 preguntas más que ustedes las van a elaborar, esas preguntas tienen que apuntarle al reconocimiento de los saberes propios, a cuestionarles a estas personas, a estos sabedores, ¿no? A estos mayores de cada una de las comunidades, ustedes como intentar preguntar y cuestionar sobre lo que realmente es propio de ustedes, que puede ser desde la forma de gobierno, desde la forma de convivencia, desde la forma de participación, o también de lo que es como en sí la costumbre y la tradición de cada una de sus comunidades. ¿Hasta ahí esos 2 puntos están entendidos? Sí, ¿Sí profe, está entendido? hasta ahí no hay problema. Listo. Y el tercer punto ya es el trabajo que tienen que presentar. Es en un trabajo, ustedes me ponen el link de la infografía, ¿sí? Ahí dice, vea, revise el estado público del enlace a compartir o me adjuntan la infografía. Si no es con link, si no lo hacen a través del link, ustedes simplemente en el trabajo dibujan la infografía, la hacen con dibujo la infografía y me la colocan allí, ¿ya? Y también tiene, ahí en el trabajo van las entrevistas realizadas a los actores de la comunidad seleccionadas por cada uno de los estudiantes y la bibliografía. Recuerden que la bibliografía es importante. Dentro de la bibliografía no se olviden de colocar el módulo, de colocar los videos, de colocar los links de las lecturas, ¿ya? Eso es lo que ustedes tienen que presentar. Entonces, hacer la infografía, la entrevista y esas 2 cositas la colocan, la hacen en un trabajo y me la envían en un archivo PDF. ¿Dónde me la van a enviar? Mientras no tengan todavía el pleno manejo, el uso de la plataforma, los que ya pueden subir a plataforma los trabajos, los suben a la plataforma. Los que no, me siguen enviando sus trabajos al correo institucional. ¿Listo? Bueno, la lectura 1. Para el trabajo existen 2 lecturas, ¿sí? La primera lectura es una lectura
de Platón, donde Platón nos enseña la relación fundamentada entre el diálogo y el pensamiento. Platón nos habla sobre lo importante que es saber hablar, saber dialogar, ¿sí? ¿Por qué es importante esa relación entre lo que yo puedo hablar, lo que yo pienso y cómo lo puedo expresar a los demás? ¿Ya? Dice, no es sino un diálogo que el alma sostiene consigo mismo, interrogando y respondiendo, afirmando y negando. El principio del diálogo ha implicado la pluralidad de las creencias y los valores que, más allá de la aceptación de la existencia de los otros puntos de vista, se expresa como respeto, reconocimiento de su legitimidad y como interés en comprender sus razones. ¿Por qué metemos esta lectura aquí? Porque es que esta lectura tiene que ver con el desarrollo de las competencias, con ese desarrollo de esas competencias comunicativas a través del diálogo, cómo yo manejo ese diálogo, cómo yo puedo lograr aceptar el punto de vista de las otras personas, cómo yo puedo expresarme cuando hablo con otra persona, cómo puedo yo reconocer, ¿sí? Cómo puedo yo reconocer ese saber propio de los demás, ese saber, ese conocimiento que tienen los demás, ¿ya? ¿Cómo puedo yo realmente valorar la existencia de que existe las otras personas que pueden tener otro punto de vista totalmente diferente al mío? Y ahí se habla de las competencias de cuando yo les digo cómo yo reacciono frente al pensamiento del otro. ¿Qué actitud tengo yo frente al pensamiento del otro? Por eso nos hacen referencia en el módulo de esta primera lectura, porque esta lectura nos lleva a reflexionar sobre el desarrollo de esas competencias ciudadanas como base fundamental del ser humano, ¿no? Esto es en la lectura número 1. Cuando nos habla del conocimiento del otro, nos habla de lo que es el conocimiento tradicional. Recordemos que ese conocimiento tradicional está enfocado en todo lo que nosotros podemos observar ahí en la pantalla. ¿Enfocado qué? Primero, en lo comunitario, en lo que el conocimiento tradicional es comunitario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque afecta a toda una comunidad. Porque no es el conocimiento tradicional, no es de una sola persona. Es de una cultura, es de un pueblo, es de una comunidad. Es dinámico. ¿Por qué es dinámico? Porque se adapta a diversas situaciones y circunstancias. El conocimiento tradicional no ha sido permanente. El conocimiento ha ido cambiando a través de la historia. Ese conocimiento tradicional ha ido cambiando de acuerdo a la globalización. Le escuché esa palabra a alguien al inicio que habló de la globalización, a esos procesos de globalización, a esos procesos tecnológicos. ¿Sí? Ha ido evolucionando, ha ido cambiando, pero lo más importante de esto es que no se pierda, que no importa que existan diferentes cambios y diversidad de conocimientos y tecnología y avances y el mundo globalizado y todo, lo más importante del conocimiento como tal de ese conocimiento tradicional es que no se pierda, que en esa dinámica no se pierda ese conocimiento. Es territorial porque se vincula con el territorio en sentido amplio. Pues claro, es territorial porque de lo que se habla, ¿sí? El conocimiento tradicional es de un territorio, de un determinado territorio. Es práctico porque se utiliza para resolver necesidades cotidianas de la comunidad. Cuando hablamos del conocimiento tradicional, es práctico porque va a solucionar problemas de esa comunidad. Va a actuar sobre la situación de esa comunidad. Nos vamos a enfrentar a situaciones problemáticas de ahí, del lugar. Por eso se llama y se dice que es práctico. El conocimiento tradicional es de ese pueblo, de esa cultura, de ese grupo humano. ¿Sí? Es vital. ¿Por qué es el conocimiento tradicional es vital? Es vital pues porque forma parte de la vida de ustedes, de la vida nuestra, de la vida de las comunidades indígenas. Es vital. Nosotros no podemos vivir sin ese conocimiento. Cuando hablamos de la música, del folclore, de la danza, de la cultura, de las organizaciones políticas, sociales, económicas, eso son procesos vitales. Cuando hablamos de los derechos humanos, cuando hablamos de toda la diversidad de derechos que hay, nosotros estamos hablando de temas vitales para el ser humano. ¿Sí? Es diverso. Pues
diverso porque tiene diferentes formas, esas formas vivenciadas en lo cultural, lo político, lo económico, lo religioso, sí, lo histórico, lo económico, por eso es diverso. Es cultural porque es base de la identidad, ¿ya? Cuando hablamos de conocimientos tradicionales, pues hablamos de una identidad. No podemos hablar de otra cosa más. Es común porque es un patrimonio común de la comunidad. Es decir, está en todos nosotros, en todos ustedes, en todas las comunidades indígenas. Por eso es común y es milenario. Se ha desarrollado desde hace miles de años. Yo creo que en ese cuadro, en esa figura, está básicamente todo el saber propio de nosotros, relacionado con pues, el saber y el conocimiento propio de nosotros como comunidades, ¿no? Como comunidades indígenas o como comunidades afro. Y ahí nosotros podemos mirar que podemos hablar en un proceso de investigación sobre uno de esos tópicos, ¿sí? Sobre la parte comunitaria, sobre la parte territorial, sobre la parte vital, cultural, ¿sí? Ahí nos da como unos enfoques claros de lo que nosotros podemos hablar. La relación de los conocimientos tradicionales, pues está no solamente enfocado en los cantos, danzas, rituales y mitos, sino también está en la medicina, en los lugares sagrados, en la biodiversidad y el manejo de ese medio, en el sistema del derecho propio. Recordemos que nosotros, todas las comunidades tienen una organización como derecho propio, en la artesanía, la cerámica, los tejidos, la gastronomía, la agricultura y el manejo de los ecosistemas. Lo que hablaba el compañero hace rato, donde me hablaba sobre la agricultura, ¿no? Que forma parte, a veces nosotros la agricultura la enfocamos solamente en la gastronomía, dirigida hacia la gastronomía, pero no realmente a esos procesos de agricultura, a esos procesos económicos que generan esa agricultura y a esos procesos también de relación de la naturaleza, porque recordemos que la agricultura va de la mano con ese proceso del manejo que nosotros le hacemos al medio ambiente, a la naturaleza, y cómo esos procesos de agricultura y de manejo de medio ambiente nos permite transformar la vida, transformar el territorio, el lugar donde nosotros estamos, ¿no? Y eso tiene que ver con relaciones sociales, con relaciones políticas, con relaciones de evolución de esa sociedad en que nosotros nos encontramos, con mucho que ver también con la organización, con el conflicto, con el medio ambiente, con muchos procesos. Y yo lo que trato de decirles a ustedes es que no solamente nos enfoquemos en esta parte de saber propio, solamente como ese saber propio que es, vuelvo y repito, algunas partes de nuestra cultura, y no miramos nuestra cultura como un todo, como algo tan global y tan importante para nosotros, como con situaciones tan trascendentales para nosotros, ¿no? Bueno, en esta partecita, pues ya la hemos como que revisado, ya la hemos hablado porque habla de la construcción que reconoce y garantiza la autonomía y la libre determinación de los pueblos originarios. Recordemos que la Constitución Política desde 1991 nos da como una amplitud muy clara sobre esos derechos que nosotros adquirimos como pueblos y comunidades originarios, ¿no? Eso hay que tenerlo como muy seguro, muy claro. Yo creo que ustedes también, la ley 70 es otra, digamos que es otra norma, otro reglamento que también nos abrió mucho a las comunidades afro. ¿Para qué? Para garantizar todos los derechos, para elegir, ¿no? Nuestra misma población, para aplicar nuestros propios sistemas y nuestras propias normativas, para regular la solución de los conflictos internos, para decidir diferentes formas internas de la convivencia como tal, para acceder al respeto y a las formas y modalidades de la propiedad de tenencia de lo que es la tierra. Eso no lo han reglamentado, eso todo está reglamentado y yo tengo como en claro, no sé si ustedes ya lo miraron o posteriormente lo van a ver, toda la parte jurídica, todas las normas y leyes que regula a las diferentes comunidades, pues tanto afro como indígenas, ¿no? De igual manera, tener muy en claro que en esa determinación de pueblos originarios es de gran importancia esa relación que nosotros debemos tener con el medio ambiente y con lo que está pues dentro de lo que es la Constitución y la preservación de lo que es las lenguas y los conocimientos propios
¿para qué? Para preservar nuestra cultura y nuestra identidad, ¿no? Bueno, en este texto dice, se desarrolla 6 puntos que me parecen cruciales. Estamos hablando de las primeras lecturas, que son las diferentes formas en las que los seres humanos conocen el mundo, el qué hacer frente al desafío de la pluralidad de los saberes, el estado actual de la situación conceptual sobre los conocimientos tradicionales y los saberes locales, el reconocimiento de lo que son las culturas milenarias como tal, la parte de la ciencia occidental, de los estados, la imposibilidad y la posibilidad de que un diálogo pluralista sustituya al monólogo y la construcción del diálogo de saberes como una utopía realista. ¿Por qué le traigo a cuento esos temas? Porque esos son los temas que abordan en las lecturas. Esos son los temas que ustedes deben de leer y de tenerlos para su conocimiento, para que ustedes tengamos como más fundamento para poder hacer esas infografías. Tengamos más fundamento para reconocer la propia cultura, para identificarnos como esas culturas plurales y de gran importancia. Entonces yo les recomiendo mucho que hagamos lectura, porque en la lectura está el conocimiento y está la posibilidad de aprender a valorar más lo que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, en los años recientes a estos saberes se les ha denominado de diversas formas. Eso es algo que está dentro del texto y que es algo que ustedes, es muy importante tenerlo en cuenta. Siempre se ha hablado de la sabiduría popular, la ciencia indígena, las ciencias nativas, el conocimiento campesino y los sistemas de saberes indígenas y campesinos, ¿no? Muchos autores nos han hablado sobre ese conocimiento, pero en sí todos se refieren a los saberes propios que nosotros tenemos en nuestras comunidades. Aquí es como un pequeño resumen, no se los voy a leer, pero para que nosotros tengamos en cuenta que los pueblos indígenas en Colombia y la conservación de los derechos de la Constitución Política de 1991, que yo les hablaba, nos habla desde los artículos 7, el artículo 10, el 63, el 68 y el artículo 70, y tener muy en cuenta y muy en claro, pues, la ley 70 para las comunidades afro, ¿no? El contexto democrático, el pluralismo, cultural es propio a los intercambios culturales y al desarrollo de las capacidades creadoras que alimenta la vida pública, ¿no? Con el fin de que nosotros realmente veamos que cuando se habla de las competencias ciudadanas, esas competencias ciudadanas nos llevan a hacer ese reconocimiento como el pluralismo cultural, que nosotros somos diferentes, que somos diferentes en un desarrollo de capacidades, que somos diferentes en nuestra vida, en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones, y que podemos partir de esos procesos de convivencia, de convivencia y paz, de esos procesos de democracia y de participación ciudadana, y desde ese reconocimiento como lo que somos, un pueblo diferente, un pueblo originario totalmente diferente y con unos saberes propios. Y en la lectura número 2, ya nos habla básicamente de lo que es la identidad. Yo les estoy haciendo un resumen de las lecturas para que miren que son unas lecturas súper interesantes, pero que yo les estoy dando como quien dice una breve y pequeño resumen de la importancia que tienen esas lecturas para que ustedes la realicen, ¿no? Nos habla de qué es la identidad y por qué nosotros hablamos realmente de esa importancia de cómo nos debemos identificar, ¿sí? Que nosotros somos cambiantes, que vivimos a través de la historia, que tenemos historias, que esos pensamientos, dice que nosotros tejemos unos pensamientos desde los abuelos, desde las mamás, los sabios, los sabedores, y que esa identidad no la inventamos de la noche a la mañana, que esa identidad viene de mucho tiempo atrás y que merece, y que nosotros los etnoeducadores somos los llamados a conservarla, ¿sí? Que realmente la identidad es algo que nuestra identidad cultural es algo que debe de enorgullecernos, y que nuestros jóvenes hoy en día ya no se identifican. Terminado el curso, les voy a enviar un artículo del Espectador donde habla toda la problemática que ha generado hoy en día el celular con los adolescentes, con los jóvenes, donde se están creciendo jóvenes
solitarios, jóvenes en un mundo encerrado donde es la pantalla y el celular, y ellos, no es más. Y ellos, por ejemplo, están encerrados en ser unos cibernautas, ser unos TikToks, ser unos chicos que están allí y que ellos son los que mandan y que ellos son los que gobiernan y que es más importante para ellos enviar un video y que les den un link de me gusta, te ves bella, te ves hermosa, y entonces cuando alguien te dice algo a través de las redes sociales, te dice algo que con la cual no está de acuerdo, entonces te lleva a la depresión, te lleva al encierro, te lleva al capricho, te lleva al suicidio, o sea, todo lo que involucra que nosotros permitamos que nuestros jóvenes tengan acceso a no a la tecnología, no es a la tecnología, sino al mal uso de la tecnología. Yo siempre he dicho, la tecnología es lo máximo que ha podido crear en los últimos años el hombre, es el mejor invento, pero lo que pasa es que ni nosotros como adultos tenemos un buen uso de esa tecnología. Y entonces cuando nos enfocamos a ese mundo de la tecnología, los chicos, como no tienen un buen uso, como no hay una buena directriz, ellos están perdiendo esa identidad. No la están aprovechando la tecnología para preservar la identidad cultural, ¿sí? Y no la saben aprovechar porque nosotros como educadores tampoco sabemos manejarla bien. Y como no lo sabemos, el que no sabe hacer, no sabe enseñar. Entonces, en eso, ese es para reflexión de todos nosotros, ¿sí? De cómo nosotros podemos hacer uso de las nuevas tecnologías para poder, esa es una estrategia que nosotros podemos utilizar, una didáctica inclusive, una didáctica para que nosotros la podamos utilizar para que los estudiantes puedan hacer un reconocimiento y una reivindicación de los saberes propios, ¿no? En este sentido, dice que esta identidad desde la voz de esta sabia plantea una relación con lo profundo, ¿no? Es una escritora, dice que es ir hasta nuestras raíces, mirar el origen para saber de qué árbol es mi espíritu y mi fruto, para así tener claridad cómo regar y cuidar nuestro árbol. Realmente, cuando nosotros hablamos con los sabedores y con las personas que tienen conocimiento de nuestra cultura, nosotros podemos llegar a nuestra raíz, llegar a lo que nosotros somos, de dónde nacemos. Y tomo lo que yo les decía al inicio, ¿no? Cuando nosotros somos llamados mestizos, no tenemos raíz, no tenemos historia. Entonces, qué importante es que los jóvenes de hoy en día y los niños de hoy en día, a través de los educadores, hagan ese reconocimiento de esa raíz. No solamente es hacer el árbol genealógico de la familia, no, es que nosotros llevemos a nuestros estudiantes a que realmente ellos reconozcan esa identidad que tienen ellos, que ellos reconozcan esa raíz, que se apropien de esa cultura. El día de anteayer tuve la oportunidad de encontrarme con una estudiante. Pues les comento como algo particular. Era una estudiante nueva y era afro. Y yo me la topé y le hice como unas preguntas sobre esto, sobre los saberes propios que ella tenía. Y entonces ella me dijo que ella era de Magüí y que ella, sus familias estaban allá, y me empezó a hablar de una cantidad de cosas de la historia, de cómo eran allá, las costumbres, las tradiciones, todo eso. Y era una chica de unos 14 años y tenía un afro, pero así inmenso, una cabeza, y yo le decía, tienes un cabello hermoso. Y entonces ella me hablaba de muchas cosas sobre el pelo, sobre las negras, porque ella me decía, es que mi mamá me enseñó a decir que yo soy una negra, profesora, ¿sí? Yo me reconozco como negra, porque es que esa es mi identidad, esa es mi cultura, ¿sí? Yo no entiendo por qué las mujeres mayores ya no les gusta que les digan negra. Para ellas negra es discriminar. Para mí que me digan negra es que me hacen un reconocimiento a mi identidad, me hacen reconocimiento a mi cultura, me hacen reconocimiento a mi raza, porque yo soy negra, profesora, soy de raza negra y lo digo con orgullo. O sea, tenía una apropiación de su cultura
que cómo quisiéramos que realmente todos nuestros niños y nuestras niñas y jóvenes y hasta las mujeres mayores tengan esa apropiación de esa cultura. Mis queridos estudiantes, ¿alguna inquietud sobre la actividad, sobre los tiempos, sobre valoraciones? ¿Alguna inquietud? ¿Sí todavía están allí? Edwin, Carlos, Addison, Elmer, José, Kelly, Keider, Luli, Mayra, hola, Belluber. Aquí estamos, profe, aquí estamos. No, igual, profe, usted sabe que uno Profe, aquí siempre pues, estamos. escucha uno pues, la tutoría y pues hasta el momento pues claridad, pues al menos me dejó claridad usted en lo que se debe desarrollar para la actividad 2. Pero pues usted sabe que cuando uno ya, a medida que uno va desarrollando los procesos, pues así mismo van saliendo las inquietudes. Pero pues como nosotros tenemos la agenda, entonces alguna cosita pequeña que nos tengamos, con mucho gusto vamos a escribirle para que nos dé solución a ese problema. Y ahí estaré presta como siempre, ¿no? Me conocen y saben que para eso estamos. Y de igual, lo repito y no me canso de decirlo, muy contenta con el equipo de trabajo que tenemos ahora y muy contenta que todos los compañeros, tanto los anteriores, los tutores, unos, otros que han ido ustedes teniendo, todos hemos estado siempre dispuestos a sus inquietudes. ¿Alguien Muchas más? gracias. ¿Alguna inquietud? ¿Alguien más? María Castillo, Luli. Profe, Ujú. pues, profe, con su tutoría sí tenemos claridad sobre la segunda actividad. Profe, sí quiero pedirle de que me permita, no suena así. Profe, para comunicarme al interno con usted sobre una situación que tengo. Allá. Tú me puedes llamar o me puedes enviar un audio y yo lo escucho y en la medida que yo tenga tiempo te lo contesto. Pero yo normalmente en las tardes sí tengo tiempito para comunicarme con ustedes. No hay problema. Listo, profe. En horas de la mañana Bueno, no, profe. pero en horas de la tarde con mucho gusto. Bueno, profe, muchísimas gracias. Bueno, algo que les quiero comentar. Algo que les quería comentar es que por allí hay un retorno del... Buenas noches, profe. Kelly Apaguen Joana. los micrófonos. Kelly, apaga un ratico el micrófono. Gracias. Les quería comentar que en esta semana que viene no vamos a hacer CIPAS, pero en la siguiente ya arranco con los CIPAS, no para que estemos pendientes de eso. Ya como posteriormente vamos a realizar un plan de aula, en eso sí voy a realizar CIPAS en grupos pequeños para ir orientando cómo ir desarrollando ese plan de aula. Eso sí me gustaría mucho estar como muy pendientes de ustedes por la parte pedagógica, ¿no? De cómo ustedes puedan realizar un plan, qué estrategias van a utilizar y qué recursos, todo lo que es cómo realizar un plan de aula, porque ya el plan de aula ya se lo lleva a la práctica con los estudiantes. Entonces, en eso sí vamos a estar como muy pegaditos allí. ¿Alguien más? Profe, No. tengo una... buenas tardes, profe, buenas noches ya. Buenas noches, Keider. Profe, tengo una inquietud con relación al anexo de la entrevista. Allí, si mal miré, habían unas preguntas que debemos realizarlas como grupo, ¿no? Quedan, creo Sí. que de cada 2 más en cada apartado, me parece. Esas preguntas podemos hacerlas como grupo, o sea, las mismas 2 para los 3 integrantes del grupo, y se las podamos realizar. Sí, Eso, tú me hablas de estas, ¿no? Sí, correcto. Sí los observan en la pantalla. Sí, profe. Ya. Sí, estas 2 donde dice pregunta desarrollada por cada estudiante. Entonces, sí te entendí y sí puede ser la misma pregunta para las 3, por decir, son 3 integrantes del grupo y los 3, las 2 preguntas utilizan para las 3 entrevistas que van a hacer, sí se puede, porque las 3 son a personas diferentes. La misma pregunta a personas diferentes.
Bueno, profe, gracias. Bueno, entonces, sin más, mis queridos estudiantes, pues yo les agradezco su participación, agradezco que hayan estado y mañana, por favor, muy temprano para iniciar y arrancar con los cursos que les van a trabajar los demás compañeros. ¿Listo? Entonces, hasta Buenas mañana. noches. Yo le estaba. Bueno, dime, Kelly. Profe, lo